Solemnidad de la Anunciación de María Santísima. Dios envía al Arcángel Gabriel a anunciarle a María Santísima que ha sido ella la escogida desde toda eternidad para ser la madre del Hijo de Dios que se hace hombre, la madre del Mesías prometido, la madre del Salvador. María no entiende cómo, humanamente no entiende. ¿Cómo será posible que ella sea la madre del Mesías si ella conserva su virginidad? Aquí hay muchos detalles importantísimos que hay que tener en cuenta. Uno es este precisamente. María, en medio de un pueblo israelita que tenía muchos conceptos sobre la mujer, y que para ese pueblo, especialmente en ese tiempo, el hecho de que una mujer se conservara virgen era más bien una vergüenza. Todas las mujeres tenían la aspiración de ser madres porque confiaban orgullosamente llegar a ser alguna de ellas la madre del Mesías prometido. En ese tiempo, María Santísima ofrece su virginidad a Dios. Y habiendo ofrecido su virginidad a Dios, es escogida para ser la madre del Mesías. Por tanto, no tiene relación con hombre alguno. Aunque está prometida a un hombre, a José. ¿Cómo va a ser eso? El ángel le dice que será Dios quien va a actuar, que será el Espíritu Santo quien la va a cubrir con su sombra. O sea, que será por obra del Espíritu Santo que el Hijo de Dios se encarnará en ella. No lo entiende, María no lo entiende, ni lo entenderá ningún ser humano. Y sin embargo, ante la voluntad de Dios, ¿qué dice María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María Santísima, en medio de toda aquella situación, en medio de toda aquella circunstancia, y teniendo en cuenta la ideología que tenía el pueblo israelita, actuando contra esa ideología, María se abandona por completo en la voluntad de Dios. Sin entenderlo, se abre a la acción del Espíritu Santo. Sin entenderlo. Sin entenderlo. Y por eso María Santísima va a tener aquel poder maternal de engendrar al Hijo de Dios. Y por ser fiel a la voluntad de Dios, aún sin entenderla,
María Santísima va a merecer también después, 33 años después, otra gran maternidad. Madre de la Iglesia. He ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Es la gran relación que existe entre la solemnidad de la Anunciación y las solemnidades que se nos acercan ya la próxima semana, en la Semana Santa, con la celebración de la pasión del Señor. Anunciación y cruz. ¿En qué camino? ¿En qué sendero? ¿De qué manera se une Anunciación y cruz? En el camino de la oscuridad. ¿Y qué significa seguir el camino de la oscuridad? Podría significar muchas cosas. Pero veámoslo desde el ángulo de las virtudes, tan necesarias, absolutamente necesarias en la vida cristiana. Especialmente algunas virtudes. Y voy a mencionar primero la virtud de la humildad. Es la virtud de la humildad. Es el camino de la oscuridad, es el camino de la humildad. ¿Humildad por qué? Porque se reconoce que dependemos de Dios. Porque se reconoce que Dios puede actuar en nosotros y a través nuestro sin que lo entendamos. Y esto es lo que hace hoy falta en la vida del cristiano. Que aunque no entendamos los misterios de Dios, dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Y dejemos que Dios actúe a través nuestro para el bien del prójimo, para la conversión del prójimo, para la santificación del prójimo. Igual que actúa en nosotros para nuestra propia conversión, nuestra propia transformación, nuestra propia santificación. Qué importante, por tanto, es imitar a María Santísima también en esa virtud preciosa y fuerte de la humildad. Bien entendido. Humildad no es menospreciarse a sí mismo. Humildad no es creer que uno es un inútil. Humildad es saber que es Dios quien actúa en uno. Humildad es dejar que Dios actúe en uno. Humildad es entregarse a la voluntad de Dios. Humildad es contemplar a Cristo. Humildad es escuchar a Cristo. Humildad es descubrir la voluntad de Dios. Humildad es disponerse con María Santísima y como María Santísima a cumplir la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque traiga consigo sacrificios, aunque traiga consigo negación de uno mismo, aunque traiga consigo morir a los propios caprichos, aunque traiga consigo morir a los propios gustos, aunque traiga consigo
morir y apartarse por completo de las costumbres del mundo. ¿Y qué importante es esto hoy en el mundo actual? Hoy que se está tratando de fomentar, de promover y de vivir una religión fácil, cómoda, gustosa, cumplidora de caprichos humanos. Y esa religión es falsa. Aunque la llamen católica, de católica no tiene nada. La única religión verdadera, la única religión verdaderamente católica es la religión de la cruz. Es la religión de la negación a uno mismo. Es la religión de la muerte a uno mismo para resucitar en Cristo. Para vivir en Cristo, así como Cristo se lo pidió a su Padre Celestial en su oración sacerdotal del Jueves Santo. Padre, que a los que tú me has dado sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Y ese ser uno en Cristo es precisamente ser totalmente diferente a lo que el mundo pretende. Ser humilde como María. Eso es ser verdaderamente católico. Ser valiente como María. Ser responsable como María. Estar totalmente abierto a la voluntad de Dios con María y como María Santísima. Anunciación y cruz por el camino de la humildad, por el camino de la oscuridad, aunque no se entienda nada, por el camino de la oscuridad, aunque no se entienda la liturgia, por el camino de la humildad y por el camino de la negación a uno mismo, aunque haya que negarse a los caprichos, a los gustos, a las complacencias de la carne, aunque haya que apartarse de grupos de la iglesia que promueven la religión fácil, comodona, aunque haya que alejarse y negarse y rechazar esa música que complace el espíritu humano, pero que ofende a Dios. Y que ofende a Dios precisamente porque está complaciendo al ser humano, encerrándole en sí mismo, en lugar de permitirle abrirse por completo en la oscuridad de la fe a la acción divina que transforma al ser humano en verdadero hijo de Dios, capaz de vivir la cruz de Cristo, no solo para salvarse a sí mismo, sino para convertirse luego también, como María Santísima, en instrumento de salvación para el mundo entero. ¿Y por qué digo que María Santísima es instrumento de salvación para el mundo entero? Porque por el hecho de que María dijo Fiat mihi voluntas tua, por el hecho de que María Santísima se abandonó en el cumplimiento de la voluntad de Dios, por eso María ahora, en este momento ya gloriosa, sigue olvidándose de sí misma para continuar ocupándose de la vida de la iglesia. María continúa ahora en el cielo intercediendo por la iglesia. María ahora continúa
muchas veces manifestándose a la iglesia para decirnos a nosotros lo mismo que le dijo a los sirvientes en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Como María Santísima y unidos a María Santísima, por tanto, también nosotros día tras día digamos: Fiat mihi, voluntas tua. Y luego seremos capaces en el tiempo y en la eternidad de decir también con María y como María: Magnificat anima mea Domini. Engrandece mi alma al Señor, porque el Señor ha hecho maravillas en mí y a través mío en toda la iglesia y en el mundo entero. Así sea.